Hola, bueno, buenas tardes. Estoy esperando que termine de activarse la grabación. Eh, Modifiqué el archivo PDF que estaba en el campus, porque me di cuenta que era un archivo viejo. Hay mucho material dando vuelta de los distintos cuatrimestres, porque a veces han cambiado los profesores que daban un tema u otro, digamos. En sí puede cambiar alguna diapositiva, pero los temas son los mismos. Igual si tienen dudas, fundamentalmente la teoría, porque en la práctica, bueno, son las cosas que entran en los ejercicios, ahí está como más tipificado todo. Me preguntan, igual quiero dejar claro que no voy a tomar, o sea, no se toman demostraciones y esas cosas. Cuando uno presenta algún tema y hace alguna demostración, ustedes sí lo tienen que tener presente y cómo es el desarrollo. Fundamentalmente apuntamos a los conceptos. Bueno, hoy vamos a ver convección. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de convección hablamos de convección forzada y convección natural. Primero, cuando hablamos de convección, tiene que haber un sólido y un fluido en contacto con ese sólido. ¿Sí? Y el fluido tiene que estar en movimiento. Si el fluido estuviera estanco, estrictamente estanco, o sea que no se mueva, como podría ser el instante inicial, digamos, si yo tengo un líquido dentro de una cacerola, cuando está totalmente quietito y lo pongo sobre el fuego, en ese instante inicial podría considerar que el fluido está estanco o puede haber algún ejercicio que se proponga desde un punto de vista teórico considerar que el fluido está estanco. ¿Por qué? Porque a medida que yo le entrego calor, va a generarse un gradiente de temperaturas, ese gradiente de temperaturas modifica la densidad del fluido y se genera convección natural. Por eso es muy difícil medir la conductividad térmica de un fluido, porque si yo le pongo a una pequeña espesor de fluido un delta T, pongo un delta T, o fijo la cantidad de calor que le suministro para calcular el delta T que genera y demás, eh, ¿cómo me aseguro que la conductividad es el único fenómeno que está transfiriendo calor? O sea que el diseño de ese experimento para medir conductividades en líquidos y gases eh, no es sencillo porque puede aparecer el fenómeno de convección. Bien, bueno, tenemos en la primera diapositiva un perfil de velocidades. ¿A qué nos hace acordar esto? A eh, la placa plana, ¿no? Cuando un fluido capa límite. Muy bien, Guido. A eso iba. Tengo una placa plana con la cual, a la cual se aproxima un líquido, o sea, con un determinado perfil de velocidad, que generalmente lo considerábamos constante, con B infinito. Ahora, además, ese líquido se acerca con una temperatura distinta a la de la placa. En este caso, T infinito con respecto a TW, T de pared, ¿no? W en inglés. A ver si interpretan el gráfico. Yo tengo un segundito, ahora sí. Tengo el perfil de velocidades, que ¿qué sucede? Todo el fluido se acerca con V infinito. Cuando se encuentra con la placa, el fluido en contacto con la placa se empieza a frenar. Y ese efecto se va a ir transmitiendo en las sucesivas láminas de fluido que están hacia arriba de la placa, ¿no? Eso genera un gradiente de velocidades y en esta zona predomina la transferencia de cantidad de movimiento por eh, transferencia molecular. Ahí está. Bueno,
Y en el seno del fluido lo que yo tengo es transporte global macroscópico, o sea, tengo un perfil más plano, donde predominan las fuerzas inerciales sobre la viscosa. Muy bien. Además tengo un perfil de temperaturas. ¿Por qué? Porque el fluido se acerca con una temperatura infinita, la cual es mayor o menor a la de la placa. A ver si entienden, si interpretan este perfil acá, esta línea continua que me está indicando la temperatura. Esto es X, esto es Y, pero a su vez, cuando graficamos B, tengo el perfil de velocidades, o sea, tengo Y y B en lo que sería esta dirección, o sea, coincidente con el eje X, y acá tengo T, o sea que la temperatura de la pared es mayor o menor a la temperatura del fluido. Muy bien, la temperatura del fluido es menor a la de la pared. Bien, estoy viendo que hay unas preguntas. Orlando preguntaba, ¿y un líquido confinado en un espacio muy pequeño no sería posible despreciar la convección ahí? Bueno, Orlando, la pregunta entiendo que era cuando hay que medir la conductividad en un fluido. Sí, lo que se tiende a hacer es que el espacio sea muy pequeño, pero el tema también es el tiempo, como que lo tenés que medir instantáneamente, porque a medida que pasa el tiempo se genera una pequeño gradiente de velocidad. La capa de fluido, dice Franco, pregunta, en contacto con la placa, tiene la misma temperatura. Y a medida que te mueves en I, va disminuyendo hacia T infinito. Sí, muy bien. La temperatura de la pared y la del fluido que está en contacto tienen el mismo valor. Y a medida que yo voy hacia el seno del fluido, esa temperatura disminuye y es la temperatura T infinito. O sea, el fluido estaría calentándose a medida que avanza a lo largo de la placa. Esto es lo que llamamos convección, ¿sí? Transferencia de energía en la interfase entre un sólido y un fluido en movimiento. ¿Se acuerdan cómo modelábamos esa convección? ¿Cómo se llamaba la ley y qué aparecía? A ver, ¿quién escribe en el chat? Cuando no me importa el perfil de temperaturas en el fluido, ¿yo qué voy a decir? Que la transferencia de calor Q es igual a ¿qué? Ley de enfriamiento de Newton, así es. H, coeficiente molecular, por la diferencia de temperatura entre la placa y el fluido. Ahora, la temperatura del fluido puede tener un perfil, entonces yo tomo la temperatura media o una temperatura característica del fluido. Muy bien. Y cuando hablamos de convección, cuando arrancamos el tema de calor, hablamos de convección forzada y convección natural. A ver si recuerdan. ¿Alguien da algún ejemplo? A ver por el chat. ¿Qué llamamos convección forzada? ¿Qué llamamos convección natural? A ver, tengo un caño que está transportando vapor. Voy a suponer que no está aislado. Y le pongo un ventilador por fuera del caño. O sea, el aire circula por fuera del caño. Franco dice, forzada cuando generás el movimiento del fluido. Claro, cuando vos estás forzando el movimiento del fluido con algo que lo mueve, como un ventilador o una bomba, la convección es forzada. Y natural es cuando el movimiento se origina por el propio hecho de la transferencia de calor. Y tiene que ver con las densidades, exacto. María Pilar dice convección natural por diferencia de densidades en el fluido. O sea, hay transferencia de calor, me genera
diferencias de gradiente de temperatura que me generan diferencias de densidades que generan movimiento del fluido. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo que ustedes pueden observar un día caluroso es el aire caliente sobre la ruta, el pavimento, la vereda, que es nuevamente se calienta a nivel del piso y asciende. Eso es una convección natural. No por el hecho de que sea la naturaleza, porque estamos hablando del sol, sino porque el movimiento del aire se genera a partir de las diferencias de densidades. Y cuando tengo superficies móviles o diferencia de presión motriz, hay una convección forzada. Bueno, voy a hacer una pregunta. Si tengo un caño, como este que está acá, y le pongo un ventilador por afuera, que genere movimiento del aire, entonces la convección es forzada, porque tengo el ventilador. Si supongamos que este caño transporta vapor, no está aislado y está a la intemperie, un día que no hay viento, ¿qué va a pasar? Como esto es caliente, va a calentar el aire que tiene a su alrededor y va a empezar a generar convección natural. Ahora, si sopla el viento, ¿qué tipo de convección sería? Forzada, dice Orlando, forzada, dice Lourdes. Bueno, muy bien, ¿sí? O sea, el concepto, no porque el viento sea algo natural, es convección natural, sino el viento se genera por diferencias de presiones en la atmósfera. Y eso está generando movimiento del fluido que está enfriando el caño. O sea, si el, si el fluido se moviera por efecto de la transferencia de calor, ahí sería natural. Muy bien. Otro ejemplo que puedo dar es una lata de conserva. Pensemos en una sopa, o sea, algo medio líquido, para no complicarnos, una lata de arvejas, algo de eso, que queremos esterilizar. Es un proceso térmico para mantener, digamos, el alimento. Si yo pongo la lata dentro de un autoclave, ¿sí? O sea, la idea es que estoy en contacto con vapor caliente. ¿Cómo es el proceso de transferencia dentro de la lata? O sea, si dentro de la lata tengo un fluido, ¿qué va a pasar? La convección es natural, como dice Orlando, ¿sí? Dentro de la lata se va a generar un movimiento del fluido. Si esa lata la pongo en una bandeja y agito la bandeja con algún sistema, una elíptica, algo que me la sacuda, ¿qué estoy generando dentro de la lata? Un movimiento del fluido por esa vibración. Pero ahí ya la convección va a ser forzada. Es ¿qué les parece? Así intuitivamente. ¿Cuál de las dos condiciones voy a llegar a la temperatura que busco en menor tiempo? En la forzada, ¿sí? Porque voy a tener generalmente más velocidades y eso me va a mejorar el H, el coeficiente de transferencia de calor. Bueno, la convección, dependiendo de si el flujo es externo, vamos a tener el caso de la placa, o también se da cuando tengo un flujo interno, que sería dentro de un tubo. Esto, ¿dónde lo vamos a usar mucho? En intercambiadores de calor, que va a ser transferencia de calor con flujo confinado. Y además, bueno, el movimiento podrá ser laminar o turbulento. Todo lo que vimos en cantidad de movimiento se aplica a convección, o sea, todos los distintos casos o escenarios que analizamos. Veamos ahora un poquito cómo podrían ser los perfiles en un caso de convección forzada o de convección natural o libre, ¿sí?
Este sería el caso de tener una superficie que está calentada, con la cual el fluido se desplaza en este sentido y se genera un gradiente de temperaturas. El calor, como flujo, Q sub C, va a estar, o sea, que se transfiere desde la placa hacia el fluido. Para poder calcularlo, podríamos evaluar la conducción, el que se da por conducción, en la primer lámina del fluido, o sea, en el fluido que está pegadito al sólido. Y ahí, ¿por qué digo que es conducción pura? Porque, desde un punto de vista de la cantidad de movimiento, mecánica de fluidos, la lámina que está pegada a la superficie tiene la misma velocidad de la superficie. O sea, ahí no tengo velocidad, por lo tanto, la transferencia de calor cumple la ley de la conducción de Fourier. Conductividad del fluido por la derivada de la temperatura evaluada en la interfase, ¿sí? Ese es el calor que se está transfiriendo. Y tiene que ser igual a ¿qué? Al H por la diferencia de temperatura entre la superficie y la temperatura del fluido. ¿Sí? Esta es la ley de Newton del enfriamiento, bueno, y esto es la aplicación de la ley de Fourier de conducción en la interfase. Fíjense que de acá lo que yo tengo es esto que está acá, que estoy recuadrando. Esto es la definición formal del coeficiente de transferencia de calor. O sea, tómenlo como una definición. ¿Por qué? Porque si yo de alguna manera puedo calcular el calor, conociendo la diferencia de temperatura, voy a calcular el H, ¿sí? Si yo conozco el gradiente de temperatura, si yo ahora, lo que vamos a ver en esta clase es tratar de ver si podemos encontrar una expresión para este gradiente de temperatura en el fluido, que hasta ahora no nos importaba, simplemente usábamos la ley porque conocíamos el H. Entonces ahora vamos a hacer al revés. Es decir, ahora vamos a tratar de ver cómo podemos calcular ese H, cómo podemos por lo menos saber de qué propiedades depende. Entonces, como definición del coeficiente peculiar de transferencia de calor, vamos a tomar conducción del calor, o sea, el flujo evaluado en la superficie, sobre la diferencia de temperatura. Es decir, que si yo puedo encontrar una expresión para el perfil de temperatura, o por lo menos para hallar el gradiente evaluado en la superficie, podría encontrar un valor para H. Fíjense acá, hay un perfil para el caso de convección natural. La superficie está más caliente que el fluido, ¿no? Acá imaginemos en esta zona el fluido permanece estanco, está alejado de la superficie y la placa más caliente empieza a calentar el fluido. Entonces por eso se genera un perfil de este modo, ¿sí? Pegadito a la placa, la velocidad tiene que ser la misma que la de la placa. O sea, si no sumo la placa es 0. A medida que yo voy adentrándome en el fluido, la velocidad aumenta por ese efecto de la diferencia de densidad. Acá sí tengo un máximo en la velocidad y después baja. Hacia, alejándome de la placa, o sea, en el seno del fluido que todavía no se ha calentado, que no le llega la información de la transferencia de calor, no nota la transferencia de cantidad de movimiento. En ambos casos, si yo pudiera calcular o podría determinar el gradiente es la derivada del perfil de temperaturas, pero evaluado en la interfase, yo podría calcular el H, podría acercarme al H. Bien, si yo tengo el H, en este caso, ¿sí? Si ese perfil de temperatura para cada punto a lo largo de la placa varía, voy a tener un gradiente distinto. O sea que este H, en forma general, va a variar con X. ¿Sí? ¿Se acuerdan con una analogía con cantidad de movimientos? Cuando calculaban el coeficiente de arrastre, lo podían definir como un valor promedio, como un valor puntual para distintos valores de X. Bueno, lo mismo para el H.
Entonces, si yo tengo una placa de ancho W, largo L, ¿sí? Yo puedo definir una transferencia local por convección de calor, y para encontrar el valor medio, lo que tengo que hacer es la integral sobre el área, divido el área, y luego aparece la ecuación que nosotros hemos estado usando, porque siempre hemos considerado un valor constante de h para toda una superficie. Bien, vamos de nuevo a la placa. ¿Sí? Tengamos en mente ese caso, un fluido que viene con una velocidad v o u sub infinito, una temperatura sub infinito, o sea, estas son las temperaturas del fluido que se acerca a la placa. Por efecto de la presencia de la placa, el fluido se va frenando en la zona aledaña de la placa, donde genera un perfil de velocidades, y como la placa está más caliente que el fluido, se genera un perfil de temperaturas. Entonces tengo capa límite, sí, tengo la capa límite hidrodinámica, referida a, ¿cómo definía la capa límite? O sea, esta que está acá en trazo grueso, es la capa límite hidrodinámica, la relacionada con la velocidad. O sea, este lugar geométrico, este espacio, esos puntitos, para que sean el espesor de la capa límite, había una definición, ¿se acuerdan? Desde el punto de vista geométrico, digamos. ¿Qué ocurre en todos estos puntos? Repasen, googleen. Yo tengo la capa límite, que es esto que está acá tratando, lo voy a pintar, ya creo que tengo un marcador. Esta sería la capa límite hidrodinámica, que es todo esto. En esa capa límite, ¿qué sucede? Es donde tengo los gradientes de velocidad. Fuera de la capa límite, yo supongo que el perfil se mantiene constante. Entonces, había una definición. Muy bien, acá Orlando propone 0,99 de B infinito, así es. Donde la velocidad es un 99% de la velocidad con la cual ingresa el fluido, en ese punto, o sea que es casi la velocidad del fluido, ubico la capa límite. Por eso arranca de 0 y va creciendo. Y en forma análoga voy a definir una capa límite térmica, ¿sí? Que va a ser un 0,99 de qué. Ahora vamos a ver. Bueno, acá está medio bosquejado, esto es un copy-paste de algún lado, pero la idea es, la capa límite aerodinámica, definíamos el delta, ¿sí? Que era función de la posición. Ese delta era el lugar geométrico, el espacio, los puntitos, ¿sí? Donde la velocidad era 0,99 de la velocidad v infinito. Y a partir de esa información habíamos llegado a relacionar el esfuerzo en la superficie ¿con qué? Con el gradiente de velocidad evaluado en la superficie. O sea, si yo podía encontrar una expresión para este gradiente de velocidad, podía evaluar el tau, o el esfuerzo, y si yo definía acá el coeficiente de arrastre o un coeficiente de fricción, a partir de una relación entre la fuerza, el área característica y la energía cinética característica, yo podía, si yo encontraba el perfil de B sub X, encontrar el coeficiente. Bueno, de la misma manera vamos a definir para transferencia de calor que la región donde existen gradientes de temperatura es la capa límite térmica, o sea, todo. Y el espesor, o sea, esta posición, dado por delta sub T de térmica, es aquel lugar donde la diferencia de temperatura es 0,99, ¿sí? Esto T, esta T así sin nada, depende punto a punto, o sea, función de X, función de Y. La temperatura sobre la pared o sobre el sólido, T sub S, va a ser igual a 0,99
de la diferencia de temperatura entre T infinito y T sub S, ¿sí? O sea, en las posiciones de X e Y donde ocurre esto, es donde yo me encuentro en la frontera de la capa límite térmica. Entonces, si defino el Q como el Q, calor, flujo calórico, en la conductividad térmica del fluido, no del sólido, del fluido evaluada en la frontera, y hago la sustitución de estos dos términos, puedo encontrar una relación de que de el H con el delta T. O sea, este H, yo les dije que tomaba valores locales, ¿sí? Lo que estoy planteando acá es que hay un balance de energía. El calor que sale de la placa hacia el fluido, expresado con la ley de Newton, tiene que ser igual al calor evaluado con la ley de Fourier, evaluando el gradiente sobre la superficie. Entonces, si yo lo que hago acá es aproximar este gradiente, a ver si lo puedo escribir, ¿sí? Lo que estoy haciendo es aproximando el gradiente de temperatura en la dirección Y, o sea, el gradiente que yo tengo acá, ¿sí? Esperen que lo voy a borrar y voy a tratar de hacer mejor. O sea, este gradiente que tengo acá, lo estoy aproximando como que, como una diferencia entre esto sobre esto. Ts menos T infinito dividido esto que está acá, ¿sí? Fíjense, esto que está acá es Ts menos T infinito. Y esto que está acá es el delta T en esa posición. Eso es lo que está expresado acá. O sea, esto... ahora lo remarco bien. O sea, esta dividido el delta T es la aproximación de esta derivada. Entonces, ¿qué información útil me da acá? Porque se me cancelan la diferencia de temperatura. Acá hay algo que, bueno, no sé si se dieron cuenta. Falta un menos para que se cancele este menos con el menos del gradiente. ¿No se ve el mouse? ¿No se ven los colores? Ah, sí, ya me di cuenta. Gracias. Tengo que activar el puntero. Ahí sí. Estaba diciendo que el gradiente lo aproximo como la relación entre el delta T, que sería esto, dividido el delta T, hablo de diferencia de temperatura, dividido el delta minúscula sub T, que es el espesor de la placa límite térmica en este punto. Bueno, de acá lo que quería resaltar es lo siguiente. Voy a borrar todo. Me queda este cociente, ¿sí? H va a ser ¿qué? Proporcional, directamente proporcional a la conductividad del fluido e inversamente proporcional a el espesor de la capa límite. ¿Sí? Esa es una información importante.
¿Por qué? Porque si yo quiero un H grande, además de tener un buen fluido que sea conductor, que tenga alta conductividad, ¿qué tengo que tratar de lograr? Que la capa límite térmica sea chiquita, ¿m? La cual, vamos a ver, va a estar relacionada con la capa límite hidráulica. Muy bien. Bueno, chicos, antes de seguir, si tienen alguna duda, estas son definiciones, Piensen si quieren preguntarme. Acá está representado, ¿no? A medida que X avanza, delta T crece, entonces H disminuye. ¿Por qué esto viene de infinito? Y porque según esta definición, el delta T entre la placa y el fluido, digamos, en el punto inicial X0, la capa térmica va a ser 0 y puesto el valor es grande. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo les dije que la clave acá, para poder encontrar valores de H, era esto. Tratar de calcular la derivada de T respecto de I en la interfase. Ahora bien, de lo que ustedes saben, cantidad de movimiento, balances de energía, si yo les digo, para este ejemplo, imagínense esta geometría, la placa con el fluido, ¿qué ecuaciones, balances, tengo que plantear para poder encontrar este perfil? Pensando que de algún modo lo voy a poder resolver. Lo importante es el planteo. Bueno, ecuación de continuidad, ¿qué me da? Balance de masa. Movimiento. ¿Cómo se llamaba la ecuación de movimiento cuando me aparece la viscosidad? O sea, para un fluido newtoniano. ¿Qué nombre tiene esa ecuación? Navier-Stokes. Así es, Macarena. Muy bien. Así como está escrita, está en términos lagrangianos o eulerianos. Esta D grande que tengo acá, independientemente si la pongo grande o chiquita, mientras sea una D que me indique una derivada total, es el enfoque lagrangiano. Bueno, simplemente para escribirla en forma corta, el término advectivo está acá adentro, ¿no? Y también voy a escribir la ecuación de la energía. O sea, ¿yo qué tendría que hacer para encontrar el perfil de temperatura en forma rigurosa? Plantear estas tres ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales, plantear todas las condiciones de contorno y resolver el problema. Lo cual, para ecuaciones sencillas, parece fácil, es lo que ustedes están haciendo. Si quieren, piensen en el ejemplo del número de Brickman. ¿Se acuerdan? El número de Brickman partíamos de un perfil de B conocido y podemos acoplar el balance térmico para hallar el perfil de temperatura. Perdón, acá estoy viendo en el chat que Jimena no está escuchando bien. Si alguien escucha mal, bueno, me avisas. Yo comenté que tenía problemas de conexión. Por ahí María Pilar dice que también escucha mal. Bueno, voy a... Bueno. Yo escucho bien, Javier. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Pero seguramente hay muchos problemas de conexión ahí. Santiago dice que se escucha como robótico, por ahí es porque yo soy medio robot, pero no creo, se escucha cortado. Bueno, perdón. Trataré de hablar más pausado si quieren. Igual, bueno, valió para hacer una pausa. Bueno, seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que tienen que tener en mente de esto que suelo tomar es el planteo más que todo. Estas son las ecuaciones generales, yo necesito simplificarlas para tratar de acercarme al caso de la placa.
no sé si recuerdan, pero bueno, seguro lo han visto, era plantear las siguientes hipótesis: flujo incompresible, con lo cual, bueno, la densidad también se considera constante, el fluido va a ser newtoniano, las fuerzas volumétricas o el peso es despreciable, pero digamos, también la placa está horizontal, la generación viscosa es despreciable, ¿sí? Si la viscosidad no es tan alta y el perfil, el gradiente de velocidades no es tan alto, o sea, las derivadas al cuadrado no me van a influir demasiado. Si delta es es chiquito, lo cual es cierto, ¿sí? El espesor de las capas límites térmica y hidrodinámica es muy pequeño comparado con las dimensiones del problema, lo que podemos decir es que la velocidad, que va a ser 2D, eso lo tengan claro, o sea, yo tengo una componente en X y una componente en Y. Quiero hacer hincapié en eso, porque generalmente uno hace este dibujito con las velocidades, pero si yo me adentro en la placa, la velocidad se va a ir haciendo cada vez más pequeña, con lo cual tiene que ir aumentándose la velocidad en Y para compensar ese gradiente de la velocidad en X que va a ir disminuyendo. O sea, es un problema 2D, dos dimensiones, X e Y. Entonces tengo B sub X y B sub Y. Pero sí, la velocidad en X es mucho más grande que la velocidad en Y. Con lo cual, bueno, hacíamos unas simplificaciones para considerar solo la variación de la velocidad en X en la dirección Y, y también, por lo tanto, la variación de la temperatura en la dirección Y frente a las otras dimensiones. Entonces, la ecuación de continuidad iba a quedar igual en realidad. Acá está como U y B, esto sería B sub X, B sub Y. Condiciones de contorno: sobre la placa las velocidades tienen que ser 0. U, que sería B sub X, es 0 por la condición de no deslizamiento. ¿Y cómo se llamaba la condición que hace que B sub Y, la velocidad perpendicular a la placa, sea igual a 0? ¿Se acuerdan el nombre de esa condición? No deslizamiento es la velocidad en el mismo sentido de longitudinal en la placa, pero en sentido perpendicular es B sub I, o en este caso B. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa condición? Sí, yo estoy planteando las ecuaciones diferenciales. Ahora estoy, a diferencia de lo que ustedes están acostumbrados a resolver en la práctica, este problema es 2D. Tengo velocidad en la dirección X y velocidad en la dirección Y. Entonces tengo que plantear condiciones de borde para ambas velocidades. Acá está escrito con otra nomenclatura, U y B, pero sería B sub X y B sub Y. Acá pongo que en Y igual 0 sobre la placa, las velocidades 0, exacto. Condición de no deslizamiento en la dirección U. O sea, B en la dirección X, la velocidad se hace 0 porque la placa no se mueve en esa dirección. Pero ¿cómo? ¿Por qué la velocidad en Y es igual a 0? ¿También se llama condición de no deslizamiento? Que el régimen es laminar, sí, es laminar, pero no tiene nada que ver con las condiciones de borde. Franco dice régimen laminar. Yo tengo dos velocidades. Una en la misma dirección de la placa, digamos, como crece la placa. Entonces, en ese sentido, la velocidad se frena y se hace igual a la placa. Pero en el sentido perpendicular, el fluido no puede penetrar el sólido. Entonces se dice condición de no penetración. No puede penetrar el sólido. Por eso B es igual a 0. Lejos de la placa, o sea, hacia ahí tendiendo a infinito, la velocidad en la dirección X tiene que hacerse la velocidad del fluido. ¿Cuánto valdría la otra componente de la velocidad lejos de la placa?
yo tengo que la velocidad la puedo llamar v sub x o v sub y. Son las dos componentes. Acá la llamo u y la llamo v. Dos componentes del vector velocidad. Sobre la placa, ambas componentes son ceros. Lejos de la placa, la velocidad es la del fluido. Muy bien, la velocidad del fluido es u infinito. Pero la componente u, ¿qué pasa con la componente v lejos de la placa? A ver, María dice la velocidad del fluido. Sí. ¿Y cuánto vale la componente v en la velocidad del fluido lejos de la placa? En I, 0 también. No, por ahí no entendí lo que dice Sofía, pero entiendo que apunta a eso. 0. Claro. Lejos de la placa es un infinito. Siempre hablo de un infinito, pero estoy dándole una sola dirección, que es en la dirección X. La componente B, para I teniendo infinito, también vale 0. ¿Sí? El delta X es el valor del espesor de la capa límite para cada punto de X. En X igual 0 es en el arranque, en el borde de la placa, ahí U es U infinito, y luego, bueno, B también vale 0, porque en esa sección, como si esto fuera la placa, no tengo componente en I. Bueno. Si yo trabajo la ecuación de la balance de energía interna, simplifico con los valores de velocidad, voy a llegar a la expresión de del balance de energía interna, bueno, energía en función de la temperatura, y cuáles van a ser las condiciones de contorno. En I igual 0, o sea, sobre la placa, la temperatura del fluido tiene que ser la temperatura de la superficie de la pared. Lejos de la placa, en la dirección I, tiene que ser igual a la temperatura del fluido, ¿sí? Acá ya no tengo un vector porque tengo la temperatura que es un escalar, o sea que hay una sola componente. No importa que el sistema sea 2D, digamos, lo que no voy a tener dos componentes de velocidad, pero sí T del fluido va a depender de X y de Y. A delta sub T lo voy a llamar espesor de la capa límite, recuerden, el 0,99 de la diferencia de temperaturas, y en el borde de ataque, o sea, en X igual 0, o sea, en el punto donde el fluido se encuentra con la placa, la temperatura es la temperatura del fluido. Esta es la ecuación diferencial y las condiciones de contorno. Yo tengo que resolver la ecuación diferencial de cantidad de movimiento y la del balance de energía interna. Ahora, si yo las miro, fíjense, esto es u por la derivada de u respecto a x más b por la derivada de u respecto a y, o sea, o b sub x por la derivada de b sub x respecto a x más b sub y por la derivada de b sub y respecto a y, digamos, es una cuestión de nomenclatura nada más, igual a viscosidad dividido densidad. ¿Se acuerdan? A esto le dimos un nombre que era la viscosidad cinemática, nu, coeficiente de difusividad de cantidad de movimientos. El balance de energía me va a quedar parecido porque me queda la velocidad en componente u, o sea, la componente en la dirección x, por la derivada de t respecto a x, más b por la derivada de t respecto a y, o sea, esta parte de acá es igual, y esta parte que está acá, bueno, alfa, que era ¿qué? Coeficiente de difusividad térmica, que era una relación entre conductividad, capacidad calorífica y densidad. Y estas son las condiciones de borde, o sea, si yo con la ecuación de continuidad más la ecuación de cantidad de movimiento, que es esta, con las condiciones de borde, encuentro una expresión para el espesor de la capa límite. Para encontrar el espesor de la capa límite térmica tengo que acoplar la otra ecuación diferencial y resolverla. Bueno, voy ahora a dimensionalizarlas para que me aparezcan los números adimensionales, eso es lo que quiero. Entonces simplemente es usar una u asterisco como u sobre u infinito. La temperatura dimensional va a ser la diferencia entre la temperatura del fluido menos la temperatura de la placa sobre temperatura del fluido menos la temperatura
o sea, T infinito lejos de la placa menos la temperatura en la placa. Y bueno, para U y para B, o sea, para las componentes X e Y de la velocidad, uso la misma velocidad para dimensionalizar. Bueno, las condiciones de borde cambian, bueno, porque van a pasar a ser 1 en las condiciones de entrada y lejos de la placa, digamos. Pero lo que a mí me interesa acá es ver que cuando yo adimensionalizo, me va a aparecer esto que está acá. O sea, cuando tomo el balance de energía, que es esto que está acá, y el balance de cantidad de movimiento, en el balance de cantidad de movimiento me aparece este número dimensional, que era ¿qué cosa? Esto que está acá, ¿qué es? Reynolds, es 1 sobre Reynolds. Y en el balance de energía térmica, ¿sí? Me va a quedar alfa sobre la velocidad, si yo, y la longitud característica, multiplico y divido por viscosidad sobre densidad, reagrupo términos, o sea, la conductividad que está dada por alfa, ¿no? Conductividad ρC es la difusividad térmica, reagrupando, yo voy a llegar a el número de Reynolds y al número de Planck. Es decir, esto que está acá es el número de Reynolds y esto que está acá arriba es 1 sobre el número de Planck. En conclusión, la solución adimensional va a depender de X de Y y del Reynolds, y la temperatura dimensional, además del Reynolds, depende del Planck. Bueno, a ver. Antes de continuar, para mí lo clave está acá en estas ecuaciones. ¿Qué quiero? Encontrar un perfil de velocidades y de temperaturas para el caso de un fluido que se aproxima a una placa. El fluido viene con una velocidad U infinito, con una temperatura T infinito, y la placa está a una temperatura mayor a la del fluido. Planteo los tres balances. Balance de cantidad de movimiento, que es el balance de masa. El balance de masa, que es la ecuación de continuidad. Balance de cantidad de movimiento, o sea, la ecuación de Navier-Stokes para ese ejemplo. Y el balance de energía. Lo que hago es un análisis de órdenes de magnitud que me permita a mí simplificar las ecuaciones diferenciales para que me queden los términos que más pesan en la ecuación diferencial, y por eso la ecuación diferencial se ve simplificada y solo me quedan estos términos. Cuando dimensionalizo, me aparece el Reynolds en la cantidad de movimiento y el de energía, el Reynolds y el Planck. Antes de ver la solución, la pregunta es, si el Planck vale 1, ¿qué me pueden decir del espesor de la capa límite térmica y el espesor de la capa límite hidrodinámica? O mejor dicho, no vayamos al espesor. ¿Qué me pueden decir de la solución de esa ecuación diferencial? O sea, U es una variable adimensional. T es adimensional, tiene las mismas condiciones de borde, porque en forma adimensional quedan con las mismas condiciones de borde. ¿Sí? U es igual a 0, T es igual a 0, en X igual 0, U adimensional vale 1, T adimensional vale 1. Cuando I tiende a infinito, U adimensional tiende a 1, T adimensional tiende a 1. ¿Sí? Y las ecuaciones diferenciales, cuando este Planck, número adimensional, vale 1, son iguales, ¿no? O sea, ¿qué cambia? Que en esta me aparece U y en esta me aparece T.
Así que tanto Ana como Macarena y Guadalupe tienen razón. La solución de la ecuación diferencial es la misma. O sea, el perfil, punto de vista, si yo graficara temperatura dimensional y velocidad dimensional en función de X y de Y, o sea, si pudiera resolver las ecuaciones diferenciales, se van a superponer. Lógico, uno me dice que es temperatura y la otra me dice que es velocidad, pero como están adimensionalizadas, entonces la primera conclusión que puedo sacar es que si el número de Planck es igual a 1, el espesor de la capa límite térmica y el espesor de la capa límite hidrodinámica son iguales. ¿Sí? Eso es importante. Y se lo tienen que acordar porque es lo que preguntamos. Es un caso en cual el Planck vale 1, la solución de esta ecuación, cantidad de movimiento, es la misma para la de energía. La ecuación de la cantidad de movimiento ya vieron la solución cuando en la parte de mecánica de fluidos. Esto, si van a la bibliografía, se conoce como ecuación de Blasius. Lo voy a decir por arriba nada más y me voy a concentrar en lo que a mí me importa en cuanto a lo conceptual. Pero lo que se hace es una sustitución de variables con esta nueva variable que está acá, eta, que es una variable que incorpora tanto y como x dentro de su definición. Entonces, si yo tengo dos ecuaciones diferenciales, cantidad de movimiento y masa, cuando yo propongo esta variable y sustituyo, transformo de dos a una sola ecuación diferencial. Lógicamente, la variable incógnita ahora es f, y esa f está relacionado con la velocidad, dado que f' evaluado en eta es la velocidad dimensional. O sea, si yo puedo resolver la ecuación diferencial esta, que es una solita, que es de orden 3, y si yo tengo los valores de f, calculo la derivada de f y con eso puedo obtener el valor de u. Bueno, se resuelve numéricamente. ¿Sí? Yo para distintos valores de eta, numéricamente puedo encontrar los distintos valores de f. F es la nueva variable de la ecuación diferencial. Ahora, esa f a mí no me representa nada. Lo que me da información es la f'. La derivada de f sobre eta, f', después de hacer todo este pasaje algebraico, es u adimensional. O sea que lo que a mí me interesa más que f es su derivada. Si yo tengo la derivada, que es esto que está acá, tabulado, esa derivada es su adimensional, o sea, el valor de b sub x sería, o la velocidad en la dirección x, dividido esta b grande que aparece acá sería nuestra u infinito o b infinito. O sea, es la velocidad adimensional. ¿Cómo había definido capa límite? El lugar donde la velocidad era igual a cuánto de la velocidad infinito. (0,99) dice Ana. Muy bien. Entonces la velocidad dimensional, ¿cuánto tiene que valer en ese lugar? Y bueno, si yo estoy diciendo que mi perfil U, o sea, la componente X es 0,99 dB, la velocidad dimensional tiene que valer 0,99. O sea que si yo entro en esta tablita y voy a la solución donde la derivada de f es 0,99, que es esto que está acá, en realidad la solución exacta va a estar entre esos dos valores, ¿sí? Entre 0,98 y 0,9192, o sea, entre 4,5 y 5 de eta, ¿sí? En algún lugar intermedio, para un dado eta, voy a llamar de delta, la capa límite, se encuentra a 0,99. O sea, para ese valor de delta, que es 4,9, ese valor de delta me define el espesor de la capa límite. De ahí sale la expresión de la capa límite hidrodinámica. Es decir, si yo tengo los perfiles en la placa, a medida que yo voy en la dirección X de la placa, la velocidad se me tiene que ir haciendo cada vez más chiquita, ¿sí? En la dirección X. Por eso esta derivada crece, va creciendo. Bueno, yo estoy diciendo que cuando, bueno, esto lo digo un poco por arriba, véanlo,
no me interesa tanto la parte matemática, pero por ahí que entiendan el concepto de lo que sucede, que de dos ecuaciones me voy a una y que esta nueva variable eta aparece y aparece x. Entonces, si yo estoy diciendo que cuando eta, la derivada primera de f es la u adimensional, cuando esa derivada, o sea, cuando la u adimensional vale 0,99, estoy posicionado en la capa límite, o sea, en la frontera, quiere decir que si le doy a valor de eta el valor ese de 4,99 que encontré, para ese valor de eta, el i tiene que tomar los valores de delta. Entonces, de acá yo puedo despejar el delta x como una relación con el 4,99 y la raíz de x, que es transformando, digamos, esta expresión. ¿Se acuerdan que ustedes tenían, digamos, esto lo habían trabajado en capa límite, en algunos ejercicios y demás? Ahora bien, lo que a mí me interesaba, porque si yo acá de alguna manera lo que encontré es el perfil de velocidades para X y para Y, lo que pasa es que no puedo explicitarlo, no puedo decir B es igual a algo, B sub X es igual a algo, B sub Y es igual a algo. ¿Por qué? Porque es numérico la solución, y al ser numérico es una tablita que tengo en F metida las dos variables. Entonces, la forma de extraer los datos es a partir de esa tabla, digamos. Yo podría reconstruir los perfiles, pero no puedo tener una expresión. Solo puedo numéricamente reconstruir los perfiles de velocidades. La otra información que me interesa a mí es la derivada de la velocidad. ¿Sobre qué? Sobre la interfase. Orlando dice, ¿no podés ajustar los puntos obtenidos? Sí, pero te va a quedar una polinómica, o sea, no, teóricamente no es una solución, o sea, es una solución que te podría servir para algo, pero que no te brinda la información de último, porque no es un modelo que surge de la resolución analítica de la ecuación. Sería ponerle un polinomio con dos variables. Sí, lo podés ajustar. Eso sería si quisieras graficar. Exacto, si lo necesitarías para hacer cálculos, podría ser. Pero a nosotros lo que nos interesa es encontrar ese valor de delta X que con esa tablita simplemente, sin hacer más cálculos, lo podemos obtener. O sea, es una relación con X y el Reynolds. Y lo otro que me interesa es la derivada del perfil evaluado sobre la superficie. ¿Por qué? Porque esa derivada es la que puedo relacionar con el tau, con el esfuerzo. Y cuando yo el tau lo relacionaba con la derivada, podía aplicar la definición del coeficiente y llegar entonces a una relación entre el coeficiente de fricción para la placa laminar. ¿Se acuerdan? Esto ustedes lo usaron en los cálculos. ¿Sí? Y esto, lo importante es que esto no es empírico. Esto no es algo medido, no. Esto es teórico. Este es un parámetro que definís vos, pregunta Sofía. Esta es una variable que defino yo para resolver la ecuación diferencial. Vuelvo a explicarlo, porque eso, ¿se acuerdan? En algunas ecuaciones diferenciales, para poder resolverlas, se hace una sustitución de variables, pero en una misma variable, eta, meto tanto y como x. Entonces, agrupo dos variables, porque yo tendría la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, la derivada respecto a x respecto a y, en las dos ecuaciones diferenciales originales. Defino la variable eta con esta variable de similitud, o como quieran llamarla, y eso me permite resolver la ecuación diferencial. Esto es lo que hizo Blasius, y por eso se conoce como ecuación de Blasius. Es interesante desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque antes de esta solución no había demasiada información o algo teórico que me relacionara el esfuerzo con el coeficiente de fricción. Por lo menos para esta geometría, como algo para empezar a estudiar y para saber de qué dependía el coeficiente de fricción. Entonces, allá por 1900, si no, ni siquiera había calculadoras,
Bueno, lo que trataron fue eso, de simplificar la ecuación diferencial, la ecuación de Navier-Stokes, junto con la ecuación del balance de materia, y haciendo ese análisis de orden magnitud, o sea, llegan a estas ecuaciones diferenciales, acá están adimensionalizadas, y después, bueno, la propuesta fue con esta unión de las dos variables, creando esta variable nueva de similitud, transformo esta ecuación diferencial, o sea, yo tengo acá una ecuación diferencial, otra ecuación diferencial, o sea, tengo dos, uso esta variable de similitud, o sea, si yo derivara eta con respecto a y, respecto a x, y sabiendo que u' es la derivada primera, digamos, eso surge del análisis algebraico de esta transformación, que acá no me interesa tampoco que lo sepan hacer, solo el concepto es de dos ecuaciones diferenciales, propongo una variable de similitud que es z y obtengo una nueva ecuación diferencial, pero esta es una sola, y acá tengo dos. Entonces simplifico mucho la resolución de la ecuación diferencial. La resuelvo, sí, la resuelvo, pero numéricamente, la resuelvo numéricamente. Por eso es difícil hacer un análisis como estamos, bueno, estoy escribiendo cualquier cosa. No importa. Es difícil hacer un análisis como estamos acostumbrados porque nosotros, ustedes, en realidad, están más acostumbrados a decir, bueno, f de x igual a x cuadrado más 3, ta. La tabla de la página 1.18, esta tabla que está acá, la saqué de un libro, pero esto, o sea, lo he hecho, digamos, con MATLAB. Es una ecuación diferencial. Ustedes vieron cómo resolver ecuaciones diferenciales. Newton-Raphson, no, Euler, Ruge-Kutta. Bueno, es un poquito más complicado, porque no es una ecuación diferencial ordinaria, en el sentido de que que tengo condiciones de borde, ¿sí? No es de valores iniciales, eso es lo que quiero decir. O sea, se puede resolver numéricamente. Tengo que ir hoy en día, vamos a la computadora y lo hacemos rapidísimo. Allá por 1900 lo hicieron a mano todo, porque en esa época tabla de logaritmo había, no sé si había regla de cálculo. Por eso históricamente es muy importante y para mí lo que me gustaría es que traten de entender es el proceso, porque eso aclara un poco lo que estamos haciendo. Es plantear los balances, eso es algo que lo vienen haciendo siempre, es saber que para ese ejemplo, el fluido que se acerca a la placa, tengo que plantear los balances. ¿Qué balances? Y bueno, el balance de masa, ecuación de continuidad. El balance de cantidad de movimiento, me da la ecuación de Navier-Stokes. Y como busco además el perfil de temperatura, el balance de energía. Son ecuaciones diferenciales que, si vamos a todos los términos, es muy difícil de abordar, salvo por algún método numérico ya avanzado hoy en día, digamos, con MATLAB, Python, o sea, con lo que ustedes les guste trabajar, lo podrían resolver. Matemáticamente, la propuesta fue tratar de simplificarlas y llegar a esta variable, usando esta variable de similitud, llegar a una sola ecuación diferencial y tabular los resultados. Tengo tabulados los resultados, lo que pasa es que f es muy difícil de interpretar, porque es a partir de eta, y este eta tiene metido tanto y como x, pero bueno, lo que a mí me interesa que vean es que, desde el punto de vista algebraico, yo relaciono la velocidad dimensional con la derivada de esta f. ¿Sí? Esta f no es más que la solución de esta ecuación diferencial para distintos valores de eta. Y la conclusión que yo hago es que en la derivada, o sea, la velocidad dimensional, toma el valor de 0,99 cuando el eta es aproximadamente 4,9. Entonces yo sé que si eta toma el valor de 4,9, para ese valor el i corresponde a lo que llamé delta, corresponde a la posición de la capa límite. No, lo que pasa, dice Sofía, la ecuación de la energía interna la desprecia porque da la misma solución. En principio está hoy parado sobre ese caso, y si no,
¿Se acuerdan? Primero resuelvo esto. De acá que saco la velocidad. Con la velocidad la meto acá y resuelvo esta. ¿Por qué? Es como que yo resuelvo el problema en forma secuencial. Estas dos balances, esto sí es importante que lo entienda. ¿Cuándo tendría que resolver las tres juntas? Me gustó la propuesta. Claro, yo le estoy diciendo, yo puedo primero resolver estas dos ecuaciones, de acá encontrar el perfil de velocidades, y después meto el perfil de velocidades en el balance de energía, y de acá saco el perfil de temperatura. O sea, es secuencial. Primero calculo la velocidad, con la velocidad me meto en la ecuación del balance de energía y calculo la temperatura. ¿En qué caso me vería obligado a resolver todo simultáneamente? O sea que no puedo separar primero una parte y después otra. Si quieren, no, seguimos en dos dimensiones. Seguimos con las mismas ecuaciones que les presento ahí. Salvo que hay que tocar las hipótesis. Hay una hipótesis acá que es la que hay que tocar para que eso no variación en el tiempo, no. ¿El flujo sigue siendo laminar? Sí. ¿Flujo incompresible? Supongo que sí. ¿Estado estacionario? Sí. ¿Disipación viscosa despreciable? Sí. Pero ¿qué pasa con las propiedades constantes? ¿Qué pasa si la viscosidad es función de la temperatura, chicos? Me fui un poco de tema, pero me parece interesante. Sí. No, es que nadie le va a ir a pedir que resuelvan. Lo importante ustedes es que entiendan el proceso y ustedes son los ingenieros que le van a decir al chico de la computadora, ahora resolveme esto, le tirás el problema a otro. No, bueno, lo importante es entender y tener claro esto, que si la viscosidad depende de la temperatura, ya estas dos ecuaciones no pueden desacoplarse. No podemos obviar, ¿por qué? Y porque en el reino tengo la viscosidad, y para conocer la viscosidad necesito conocer la temperatura, entonces pucha, si yo resuelvo esto pero no tengo la temperatura y para obtener la temperatura tengo que resolver esta otra, entienden que en ese caso no puedo simplificar y resolverlo en forma secuencial. Muy bien, Sofía, ahora dice que sí. Fantástico. Bueno, avanzo. Esta ecuación que relacionaba el tau o el coeficiente con el Reynolds, ustedes la vieron en la práctica, la tienen tabulada en el compendio. Si yo les pregunto de dónde sale, sale de resolver las ecuaciones de capa límite. Lo hizo Blasius a partir de proponer eta. Vuelvo a insistir, no me interesa que sepan de memoria eso, pero que entiendan el flujo de información, cómo se fue construyendo. Y la pregunta es, ¿esta información me serviría para encontrar el H? ¿Qué es lo que estoy buscando? El H yo lo había definido como el gradiente de temperatura sobre la diferencia evaluada en la superficie dividido el delta t, ¿no? Fíjense que el tau era el gradiente de velocidad. Acá está. Entonces yo quiero usar esto para calcular el h. Franco dice con la conductividad también o no. ¿A qué te referís la conductividad? Si varía con la temperatura. Claro, sí.
H es K sobre delta, pero K por la derivada de T evaluada en la superficie. A esto voy. Tengo las tres ecuaciones diferenciales. Si el plan es igual a 1, y esto es lo importante, la solución de la ecuación de cantidad de movimiento es igual a la de energía. O sea, esto. ¿Está claro? Dijimos que el delta térmico era igual al otro. Bueno, no sé bien de qué estamos hablando. Espero que me sigan ahora porque yo lo que les dije que el H lo definía como menos K por la derivada de T respecto de I evaluado en I igual 0 dividido T en la pared menos T infinito. Sí, acá TW o TS. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro esta derivada, que es lo que estoy tratando de encontrar, conozco la conductividad del fluido, este delta T está definido por el problema y puedo encontrar un valor de H. ¿Está bien? Entonces le dije recién, si pran es igual a 1, este es el concepto importante que hay que recordar, las dos ecuaciones adimensionales o las dos ecuaciones balance de cantidad de movimiento y balance de energía tienen la misma solución en variables adimensionales. Eso que quede claro. Entonces, ¿qué pasa? Las derivadas tienen que ser iguales también. Conclusión, si yo relacioné el coeficiente de fricción con el gradiente de la velocidad, también lo puedo relacionar con el gradiente de temperatura. Y me aparece un nuevo número dimensional que es el Nusselt. H por X sobre K. En resumen, esto se llama analogía de Reynolds. ¿Todo esto para qué era? Para encontrar valores de H, que hasta ahora no lo sabíamos calcular, simplemente los suponíamos. La analogía de Reynolds, pregunta de examen, es cuando el pran vale 1. Cuando el pran vale 1, las ecuaciones diferenciales de la cantidad de movimiento y de la energía en variables adimensionales tienen la misma solución. Con lo cual, puedo relacionar que siendo el número de pran K sobre mu sobre C, si esto es igual a 1, entonces tengo esta relación con la conductividad del fluido, la viscosidad del fluido y la capacidad calorífica del fluido. Y relaciono las derivadas adimensionales de la temperatura con la de la velocidad. El H lo había definido como la conductividad sobre la diferencia de temperaturas con la derivada. Lo que pasa es que la derivada que usé acá no era la dimensional. Si yo trabajo la T con la T adimensional, donde me aparecía estas diferencias de temperaturas, me va a aparecer esta expresión del H
donde me parece que la derivada de la temperatura adimensional, que es la que recién encontré con la solución y aplicando la analogía de Reynolds. Es decir, lo que yo llego, me estoy salteando toda la parte algebraica que está un poquito, además me parece que está un poco confusa acá. Pero, acá, yo quiero llegar a esta expresión. H va a ser igual a coeficiente de fricción, o sea, estoy relacionando el H con el tau de alguna manera, con el esfuerzo cortante del fluido. El Reynolds y la conductividad del fluido, bueno, y X es la posición. Y acá defino el número de Nutzel, H, coeficiente pelicular, X va a ser una longitud característica y K es la conductividad del fluido. Me olvidé un poquito de la parte algebraica porque ustedes después lo ven, pero lo importante es que yo podía relacionar la derivada dimensional de la velocidad evaluada en la superficie ¿con qué? Con el esfuerzo cortante en la superficie. Y ahora a esta derivada la puedo relacionar con la derivada de la temperatura. Con lo cual, al trabajar eso algebraicamente, llego a esta relación, que es lo que se conoce como analogía de Reynolds, que expresada en función del número de Nutzel, me queda Nutzel es igual a coeficiente de fricción por Reynolds sobre 2. O sea, ¿qué hay que recordar? Que Prandtl tiene que valer 1. Si no, esto no es válido. ¿Y para qué me sirve esto? Yo puedo hacer experiencias de factor de fricción de alguna manera y con ese factor de fricción calcular el H, porque el Nutzel es H por X sobre la conductividad del fluido. En el caso particular de la placa plana, se me superpuso todo, borro. Bueno, imagino que a esta altura yo los debo haber perdido un poco. Pero bueno, a ver, la pregunta es, ¿hicieron ejercicio usando H? Sí. ¿Cómo calculaban los H? No, se los dábamos datos. Ahora no, ahora les voy a decir, tengo un fluido con una velocidad, tengo una placa plana, la conductividad vale tanto, la viscosidad vale tanto, la densidad vale tanto, ¿cuánto vale el H? ¿Qué van a hacer ustedes? Y bueno, van a ir a estas formulitas, y en el compendio hay más correlaciones para otros tipos de geometrías, y van a entrar con los valores velocidad, densidad, posición o una longitud característica, viscosidad, y con eso calculan el Nusselt. Muy bien. A ver si están atentos. ¿Qué diferencia hay con el número de Biot y el número de Nusselt? Pregunta de examen. Nusselt local, por eso tiene la X. H va a ser un H local también por X sobre la conductividad del fluido. ¿Cómo es el número de Biot? A ver.
Nos tomamos unos 5 minutos, tomamos un tecito, pensamos, buscamos. Me queda poco, así que los espero. H, muy bien. Una longitud característica sobre un K. ¿Biot no es convección natural? Pregunta Orlando. No. Cuando vimos el número de Biot, hablamos de un H, pero nunca diferenciamos si la convección era natural o forzada. Cuando usamos el número de Biot, el H puede ser convección natural o forzada. Lo que pasa es que si usamos aletas, ahí se supone que la convección es natural, pero si tenemos un fluido, cuando vimos el cálculo del U, el coeficiente global, los fluidos estaban en movimiento o por convección forzada. O sea, el número de Biot, el H que usamos el número de Biot, puede ser tanto para convección natural como para convección forzada. Sí, el H, el número de Biot, es medio, y este Nusselt, lo voy a escribir acá. Yo tendría que ir a un Nusselt medio, ahora vamos a ver un ejemplo, donde me va a aparecer el H medio, digamos, por una longitud característica sobre un K del fluido. Se entiende que la diferencia es como el Reynolds local con el Nusselt local, digamos. Pero yo, ¿qué tengo que hacer para calcular acá el valor medio? Bueno, la integral sobre el área de transferencia. ¿El Nusselt sería un caso particular del Biot? No. El Biot no es local. No, cuando hablamos de Biot, siempre usamos un H que era un H medio en sí. No hicimos diferencia porque no nos poníamos a ver qué pasaba con el perfil de temperatura dentro del lado del fluido. Lo que hay que tener presente para no confundirse con uno y otro es que yo en el Biot tengo un sólido y tengo un fluido, ¿no? Lo voy a poner así. Voy a usar dos colorcitos. Entonces tengo fluido, sólido. Bueno, Nusselt, H, longitud característica, conductividad de qué? Del fluido. Biot, H, conductividad, longitud característica, conductividad, acá está la clave, la conductividad esta, ¿de qué es? Cambia el K, dice Fernando, muy bien. Del sólido, dice Sofía, ahí está, presten atención a eso. Porque cuando teníamos el número de Biot, me relacionaba dos resistencias. La resistencia al lado del fluido y la resistencia al lado del sólido. Y acá estoy parado solo del lado del fluido. El Nusselt tiene propiedades del fluido. Fíjense que en todo este análisis, que estamos haciendo una transferencia de calor desde un sólido a un fluido, no aparece ninguna propiedad del sólido. Es decir, si esa placa es de cobre, de bronce, de plástico, ¿cambia en algo todo lo que hicimos? No cambian nada. O sea, desde el punto de vista de la teórico, el Nusselt que vamos a calcular y el H no depende de la propiedad del sólido. Depende de la geometría, depende del fluido y sus propiedades, conductividad, densidad, viscosidad, y bueno, del perfil de velocidades. Bueno, esto que aclaré acá entre el número de Biot y Nusselt es importante para que no se confundan. Y ahora para cerrar, porque ya estamos por terminar, quedan unas diapositivas, no muchas. La pregunta que le hago es, ok, bien, podemos calcular un H.
Si el número de Pran es distinto de 1, ¿qué hago? ¿Puedo usar esta correlación, la analogía de Reynolds? Orlando llora. No podemos no podemos llorar ante el primer desafío, ¿no? Tenemos que luchar. Claro, Sofía dice, no podrías, no. Tengan presente eso. Si el número de Pran, que son propiedades del fluido además, es distinto de 1, no puedo usar esta analogía. Entonces, bueno, lo voy a contar medio por arriba. Igual no hay mucha demostración. Es un número distinto, cargas todo. Bueno, eso es lo que uno hace hoy en día. Indudablemente usas un software para resolver, pero desde el punto de vista teórico y las correlaciones, cuando uno va a correlaciones, que es lo que le va a pasar a ustedes como ingenieros, después uno va a tablas y tomás correlaciones y sacás los H. El tema es que te olvidás de todo lo que viste acá. Y entonces perdés noción de si ese H es de un experimento, si es de la teoría, si tenés H, la conductividad donde aparece. Por eso hay conceptos importantes, más allá de todo lo matemático que hay atrás de esta materia. La agua de esta cara, no sé. No me vas a cambiar de facultad, Orlando, por aprender o no el número de Pram. Bueno, rápidamente. Se usa otra analogía que es la de Chitto-Corbun. La idea es la siguiente. Esa ecuación diferencial, se puede resolver para distintos números de Pram. ¿Sí? En vez de resolver, cuando el plan es 1, yo resuelvo la cantidad de movimiento y me da la misma solución. Si el plan es distinto de 1, bueno, lo que tengo que hacer es ir a la ecuación diferencial, ahora en variable de eta, o sea, con ese artilugio matemático, nuevamente, a partir de lo que usó Blasius, yo puedo resolver esta ecuación diferencial y para distintos números de Pram obtengo distintos perfiles de lo que sería temperatura dimensional en función de eta. Fíjense que esto físicamente, al estar en función de eta, que me combina y y x, pierde un poco de sentido físico, me cuesta visualizarlo. Pero lo importante es que numéricamente también lo puedo calcular. Con lo cual, analizando el número de Pram, lo primero que podemos ver es que el número de Pram es una relación de difusividades. Viscosidad, capacidad calorífica sobre conductividad. Multiplico y divido por... ¿se ve el mouse ahí? No, perdón, yo lo veo y ustedes no. Ahora sí. Multiplico y divido sobre la densidad, reagrupo y me queda el nu que dije antes. El nu era viscosidad cinemática. También lo podemos definir como un coeficiente de difusión de cantidad de movimiento. Entonces, si tengo un coeficiente de difusión de cantidad de movimiento dividido un coeficiente de difusión térmica, que es del alfa, que era conductividad sobre densidad y capacidad calorífica, fíjense que todos son propiedades del fluido. Yo estoy relacionado transferencia de cantidad de movimiento sobre transferencia de calor. O sea, el Pram me da esa relación. Cuando el Pram es 1, de alguna manera me está diciendo que las velocidades o ambas transferencias son del mismo orden. Y por eso los perfiles de la capa límite son iguales. ¿Qué sucede cuando el Pram no es igual a 1? Bueno, hay una relación entre el delta hidrodinámico, digamos, si no tiene nada del hidrodinámico, y el delta térmico, que esa relación es proporcional al Pram a la n, con un n mayor a 0, que es un tercio. Bueno, otra cosa sobre el Pram. Si el Pram es mayor a 1, la capa hidrodinámica es mayor a la térmica. Si es igual, ambos espesores son iguales. Si es menor, el espesor de la capa hidrodinámica es menor al de la capa térmica. Y esto que está acá, quiero resaltarlo, pero son valores típicos del número de Pram. ¿Sí? Nosotros, generalmente con gases se toma 0,7, y bueno, y el agua, dependiendo un poco de las condiciones, temperatura y demás,
son valores arriba de 2. Después están en un extremo los metales líquidos, muy bajitos los valores de Pran, y en el otro extremo, por ejemplo, líquidos viscosos, glicerina, muy altos los valores de Pran. Fíjense ¿qué es lo que domina en cada caso? Bueno, metales líquidos, Pran chiquititos. Glicerina, Pran muy altos. Bueno, si vamos acá se ve mejor, ¿no? Pran, mu por C sobre K. ¿Cómo sería la conductividad de los líquidos? Metálicos. Alta, porque son metales. K alto, Pran chiquito. ¿Cómo sería el Pran de los líquidos viscosos? Viscosidades altas. Bueno, muy alto, Pran alto. Es fácil acordarse de ese modo. Ahora bien, tengo una relación, pero no encuentro una correlación para calcular el H. En realidad creo que tengo mal el orden de la diapositiva. Pero bueno, la idea es que si yo puedo calcular para distintos Pran el perfil de la temperatura dimensional, lo que hicieron después es una regresión graficando para distintos valores de Prandtl la temperatura dimensional, o sea, esta es la temperatura dimensional, en función de esta variable. Fíjense que acá no solo aparece el eta, digamos, sino que es una variable que tiene en cuenta el Reynolds y el Prandtl. El Prandtl a un tercio. Lo que se encontró al hacer esto es que las curvas se superponían, con lo cual hay una relación entre la temperatura dimensional y esta variable que, digamos, aparece como una nueva variable, una nueva relación. ¿Entienden? Yo puedo resolver para distintos valores de Prandtl, pero igual esto tendría que, dado un Prandtl, ir y resolver. Bueno, indudablemente, después de tantos años de estudios, lo que encontraron, y por eso se llama analogía de Chilton-Cockburn, es que si yo a todas estas soluciones, en lugar de graficarlas en función, la temperatura dimensional, en función de ese eta, que me aparecía como una variable que combinaba el y el x, lo grafico en función de esta nueva variable, para cada caso, todas las curvas se superponen. Entonces, para distintos valores de Prandtl, hay una relación entre temperatura y el Reynolds y el Prandtl. Esta analogía se conoce como analogía de Chilton-Cockburn, que en sí, más allá de la deducción que tiene que ver con evaluar la temperatura, el gradiente de temperatura en el punto de I igual 0, incorporarlo a la definición del H, que habíamos definido inicialmente, lo que ustedes van a trabajar es con esto. Fíjense que es una extensión de la analogía de Reynolds, donde me relacionan el Nusselt con el Reynolds y ahora con el Prandtl. Si el Prandtl vale 1, este término se hace 1 y me queda la analogía de Reynolds. En resumen, podemos relacionar el coeficiente de fricción local, o sea, podríamos relacionar las propiedades que tienen que ver con el transporte de cantidad de movimiento, o sea, con lo que vimos como arrastre o el torque que se ejercía un fluido sobre una placa, con el número de Reynolds, o sea, eso me decía, esto lo usaron ustedes para, dado el número de Reynolds, calcular el coeficiente de fricción. Esta expresión surge de la solución en 2D, digamos, de este problema de la placa, que es una solución numérica. Del mismo modo, soluciono para transferencia de cantidad de calor, y entonces relaciono el Nusselt local con el Prandtl y el Reynolds. Esta analogía que comenté que se llamaba Chilton-Cockburn se suele expresar en función de unos J, JH, J de heat, de transferencia de calor, y JC creo que es el otro. Bueno, la cuestión es que a veces, dependiendo de la bibliografía, les puede parecer así. Esto está... hay unos libros clásicos de ingeniería química que les aparece directamente las correlaciones. Cuando ustedes van, por ejemplo, a diseñar y buscar H's para intercambiadores de calor y aparecen estas correlaciones.
pero bueno, ahí no está la teoría de dónde sale. Este factor J se llama J de Colburn, y si reagrupamos el núcleo sobre el reino del plan se llama número de Stanton. Entonces el coeficiente dividido 2 se relaciona con el número de Stanton por el Prandtl a la 2/3. Esto que le comenté, que en el fondo era un manejo de las soluciones, es válido para Prandtl entre 0,6 y 60. Y lo único que me queda por comentar es que hablé de NUT sub X, o sea, NUSEL locales, y les dije que si lo que quería era encontrar el NUSEL medio, lo que tenía que hacer era la integral sobre el área de el H, ¿no? Entonces, para el flujo externo, digamos, el calor total transferido, yo tengo que hacer la integral del H local sobre toda la superficie. Si yo reemplazo ese HX por la expresión de la analogía de Colburn, Colburn, puedo llegar a esta expresión. Simplemente, fíjense, acá es 0,664, el doble, y acá es 0,332. O sea, cuando estoy hablando cuando me aparece el 0,332, es local. Pero ustedes si van al compendio ahora, busquen, hay una tabla con distintas geometrías, donde se dan correlaciones de este tipo. Nusselt, función del Reynolds y el Prandtl. ¿Sí? Con eso van a trabajar ustedes. Vayan al compendio. Y ahí terminamos. Ok. En resumen, vimos desde el punto de vista teórico cómo encontrar una correlación entre H y las propiedades del fluido. Y vimos que dependen de la geometría, de las propiedades del fluido, viscosidad, densidad, capacidad calorífica, y que podemos usar después la analogía del Reynolds, la analogía del Colburn para poder encontrar esos H's. ¿Esto es todavía 9? No, no es todo. No es todo. Faltan ver intercambiadores de calor. Intercambiador de calor faltaría. Y algún otro temita de convección natural. Pero sí ya pueden arrancar la guía 9. Y ya casi terminamos con calor. Una clase más y terminamos, y eventualmente, no sé, dejaré colgado algún video. Mi idea sería la semana que viene empezar con transferencia de materia. Hay un PDF que me está faltando, no me doy cuenta cuál es. ¿Qué sería? ¿El de aletas? ¿Cuál es? Acá María Lourdes pregunta los PDF de las clases pasadas. Yo, la verdad que les comento, tengo distintas versiones y mis PDF nunca son finales, pues siempre quiero agregarle algo, revisarlo. Y entonces, por eso, por ahí me desfaso, o hay subido al campus alguno viejo, pero los temas son los mismos, y yo creo que ustedes tienen el video, o sea, creo que un hábito bueno es que agarren el video y vayan, mientras lo van viendo, van transcribiendo, copiando, y entonces ahí les va quedando, les va reteniendo, y después me vienen con las preguntas, porque hay cosas que puede haber errores de signos, puede haber algunas cosas que no se entiendan, que indudablemente en la hora de la preparación del material siempre el copy-paste te juega una mala pasada, y está bueno que ustedes detecten y vengan con las dudas. Bueno, chicos, gracias por la atención. Creo que son temas más pesados. Toda la parte de la energía de la ecuación de Blasius me parece que está buena entenderla, no hay que usar la memoria, pero el concepto, tener claro que es una solución 2D, de que es una solución no analítica, sino que es numérica, y que esos datos numéricos me permitieron encontrar las correlaciones.